Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Somos el grupo número 2, conformados por Cristian Toledo, por la compañera Mayra, la compañera Lucía, el compañero Fernando y el compañero Lenin. Vamos a hablar de los aspectos de los principios constitucionales acerca en lo que es materia tributaria. Voy a comenzar haciendo una pequeña introducción y compartiendo lo que es nuestro trabajo que elaboramos el día de hoy, nuestro mapa conceptual. Doctor, voy a comenzar primero hablando de los principios tributarios y las nociones básicas de este. Quiero tomar en cuenta de una manera lo que es lo que es el artículo 300 de la Constitución, en donde nosotros nos estamos basando para realizar este trabajo. El artículo 300 de la Constitución, en sí, todo este libro nos habla acerca, esta parte de la Constitución, acerca de la planificación y las finanzas públicas. El artículo 300 radica en el régimen tributario, nos dice que se regirán los principios de generalidad y progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la distribución y estimulará el empleo, la producción de bienes, servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Doctor, dentro de las nociones tenemos el artículo 300, como acabo de determinar, donde se establecen todos los principios que acabé de decir y se encuentran dentro del régimen tributario también ecuatoriano. Le doy paso al compañero Fernando que nos va a hablar acerca de los principios de los que yo había ya determinado. Estimado doctor Raúl, muy buenas noches, estimados compañeras y compañeros. Es un placer nuevamente tocar estos temas y tratar de solventar, despejar y sobre todo seguir aprendiendo. Voy a hablar sobre el principio en primera instancia de irretroactividad. Como bueno, se otorga el material, nos menciona que es una sencillez en los trámites. Esto nos ayuda en procesos, en formularios, entre otros aspectos que se encuentran a cargo de la administración tributaria. Algo muy relevante también, compañeros, para que tengamos claro este panorama y este tema, indicarles también y hablar sobre que este principio establece que las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera retroactiva, es decir, no puede afectar situaciones o hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Como ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si es que este año, en el 2024, se aprueba una nueva ley que aumenta el impuesto sobre la renta, esta ley puede aplicarse a los ingresos obtenidos en 2023. Los contribuyentes solo estarán obligados a pagar según la ley vigente del año correspondiente. Siguiendo con los principios, voy a dar la explicación sobre el principio de progresividad, pues este persigue el fin social, por lo cual el que más capacidad contribuye posee, más tributos paga al Estado, aquello que efectúa progresivamente. Y para extenderme un poco en el tema de la explicación, indicaré que este principio implica que los tributos deben ser proporcionales a la capacidad económica de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Los contribuyentes. De manera que quienes mayores ingresos o patrimonio paguen una mayor tasa impositiva tenga. Voy a dar un ejemplo. En un sistema de impuestos sobre la renta donde se establece tramos impositivos, la persona que gana hasta $20.000 anuales pagaría un 10%, mientras que aquellas que ganan más de $100.000 anuales pagarían un 30%. Este es un sistema, compañeros, el cual busca que los que tienen más capacidad económica contribuyan de mayor medida. Es lo que puedo aportar. Le cedo la palabra a la compañera Lucía. Buenas noches, estimado doctor Raúl, estimados compañeros, compañera, muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes en esta exposición del derecho tributario. Hoy voy a tratar sobre los principios constitucionales en materia de tributaria. Dentro de ello está el principio de simplicidad administrativa, que otorga la sencillez a los trámites
procesos, formularios, entre otros, que se encuentran a cargo de la administración tributaria. Está contemplado este principio en el artículo 300, que la simplicidad administrativa como uno de los principios rectores del régimen tributario ecuatoriano. Este principio busca los procedimientos que sean claros, sencillos para el cumplimiento de obligaciones. También está dentro del principio constitucional el principio de equidad. Aquel permite otorgar un término especial al contribuyente, siendo la salvedad al principio de generalidad, rigiéndose por el postulado de condiciones diferentes, respuestas diferentes, establecido en la Constitución de la República del artículo 300 y también en el artículo 5. En este artículo incluye también al principio de igualdad y equidad. Gracias por su atención. Doctor, muy buenas noches, estimados compañeros. Para mí es un gusto poder aportar en esta exposición y me ha tocado exponer y defender sobre el principio de eficiencia. El principio de eficiencia promueve la recaudación responsable y la gestión adecuada del tributo para el efectivo cumplimiento de los tributos recaudados. Me voy a permitir dar un ejemplo. La implementación de una plataforma digital para la declaración de pagos o impuestos recaudados con costos, reduciendo costos administrativos, tiempo, tanto como para la empresa como para la persona que hace las cancelaciones. Esto permite optimizar recursos y evitar procesos que van en vano. Principio de transparencia. Se fundamenta en el derecho del acceso de la información pública para todos los ciudadanos. Podría ser que la publicación clara y accesible de las leyes tributarias, tarifas de impuestos, procedimientos en una página web oficial de la Administración Tributaria, permitiendo que todos los contribuyentes conozcan sus obligaciones y derechos. Esto asegura que no haya arbitrariedad en las normas, sean comprensibles para todos. Cedo la palabra a la compañera Mayra. Buenas noches, abogado, compañeros. ¿Sí me escuchan? Bueno, a mí me ha tocado el principio de generalidad y el principio de suficiencia recaudatoria. En el principio de generalidad podemos obtener la ópera con el objeto de evitar arbitrariedades subjetivas por los que las normas tributarias aplican para todos los contribuyentes o sujetos pasivos. En pocas palabras, este principio establece que la ley tributaria debe ser de alcance general, aplicándose de forma objetiva y sin favoritismo. También podemos encontrar lo que es el principio de suficiencia recaudatoria, que en este caso permite cumplir los fines con los tributos recaudados y establecidos en el ordenamiento jurídico, más no bien crear nuevos tributos. En pocas palabras, estos impuestos deben ser suficientes para cubrir el gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera del Estado. Ese es mi aporte
con respecto a esos principios de generalidad y principios de suficiencia recaudatoria. Compañeros, les agradezco por la participación dentro del grupo, pero creo que es adecuado llegar a una conclusión acerca del tema. Em, ¿Qué es lo que ustedes piensan con el trabajo que hemos realizado? ¿Cuál es su impresión final acerca del tema? Compañero Fernando, ¿qué nos puede aportar acerca del tema? Bueno, me parece que para todos es bastante nutritivo el tocar estos temas y ahondar estos principios. Lo que se busca, hablando en términos generales, en conclusión, es que estos tributos de que los contribuyentes realicen de manera justa y equitativa, como está mencionando, sabiendo que hay ciertos casos y ciertos episodios que se presentan dentro de contribuyentes que se da falencias que hoy en día con principios que se mantienen, que ahondaremos, me imagino, en otras clases, se podrán regular. Es lo que podría acotar, gracias. Acotando un poco más al tema, compañero, me parece interesante y la parte que más me llama la atención acerca del tema que estamos tratando es en donde sí está equidad en pagar esto, los impuestos, ¿no? Es importante de que el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos, ¿no? Y tiene mucha importancia de que todos aportemos, ya que forma parte importante para recaudar, ¿no? Compañera Lucy, ¿usted quiere hacer un aporte final tal vez al tema? Sí, el principio de transparencia. Esto es muy importante para que, para que se pueda hacer cumplir la ley y para que pueda haber un poco más de eficacia, equidad y para que todos cumplamos con nuestras obligaciones ante el beneficio de un bien público. Eso podría decir sobre estos principios. Compañero Lenin, ¿y usted cuál piensa, cuál de los principios que hemos aportado en este trabajo, cuál es el que a usted más le llama la atención y cuál es el que usted nos pudiera participar, el que a usted más subraya, sobresalta acerca del tema? Quizás generalizando todos los principios, lo que resalto del trabajo es el concepto fundamental de los tributos, ya que son fundamentales en una sociedad, garantizan el financiamiento de los servicios públicos, promueven una equidad económica y contribuyen a un desarrollo colectivo. Eso quizás sería mi aporte y mi conclusión al tema del trabajo del día de hoy, estimados compañeros. Eso sí, que quede claro, si es que no hay contribución del Estado, no existe educación, ¿no? No existen los servicios públicos, no habría salud, no existe educación, no hay carreteras. En sí, el Estado depende de una manera fundamental de lo que es de los tributos. Y a su vez de que todos los ecuatorianos eh, cancelemos esto de una manera legal, ¿no? Está colocado en la Constitución, tiene equidad, o sea, es la manera como se tendría que tributar. Compañera Mayra, ¿usted qué aporte nos haría acerca del tema? Bueno, respecto a todos los principios presentados, em, como sabemos, estos garantizan de manera justa, eficiente y respetuosa, pues, los derechos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, este es el propósito prácticamente de estos principios, ¿no? El poder tener una equidad en todo el sentido de la palabra. Doctor, este es el aporte del grupo 2 de la carrera de Derecho Tributario del quinto ciclo. Le agradecemos y le hacemos llegar nuestro aporte y por medio de nuestro trabajo y le agradecemos una excelente noche, doctor. Gracias, compañeros. Gracias.